Mi esposa intentó atropellarme tras descubrir que sabía de sus infidelidades, hoy su vida es un desastre y yo por fin soy libre. Nos casamos en enero de 2020, a escondidas. Teníamos apenas 22 y 21 años, y nos parecía emocionante sentir que compartíamos un secreto que nadie más tenía permitido conocer. Vivíamos juntos en el campus universitario de Miami, lejos de nuestras familias, y cada día era una mezcla de juventud y terquedad, como si estuviéramos blindados contra cualquier cosa que pudiera salir mal. Pero lo cierto es que apenas dimos ese paso, algo se rompió entre nosotros. Para empezar, y nunca cortó del todo la relación con su exnovio de la preparatoria, a quien llamaré J. Decía que solo eran amigos ahora, que no había nada más que recuerdos, pero yo nunca estuve convencido. Él no era un amigo cualquiera, había sido su primer amor. Y aunque yo intenté hacerme el fuerte, verle aparecer en las notificaciones de su teléfono con bromas o comentarios inocentes me hacía sentir como si nunca hubiera dejado de estar en su vida. Al principio intenté callar y confiar, porque eso se supone que hacen los esposos, ¿no? Pero y empezó a volverse paranoica con el teléfono, lo mantenía volteado, lo llevaba hasta el baño, se ponía agresiva cuando yo lo miraba por más de un segundo. Y aunque me repetí 1000 veces que invadir su privacidad estaba mal, la desconfianza terminó ganando. Un día logré descubrir su código. Esperé a que se quedara dormida, tomé el celular de la mesa y comencé a revisar. No encontré mensajes románticos ni fotos comprometedoras. Nada que pudiera afirmar que ella me estaba engañando. Pero sí encontré conversaciones con J llenas de confianza, chistes internos, palabras cariñosas. Era evidente que él nunca había dejado de importar. A eso se fue sumando la pandemia, y la vida nos empujó fuera de nuestra burbuja. En marzo, la universidad cerró y tuvimos que volver a nuestras casas. Como nadie sabía que estábamos casados, escondíamos los anillos cuando estábamos frente a nuestras familias. Nadie sospechaba. Nos convertimos en desconocidos cómplices dentro de nuestras propias casas. Pero la tensión entre nosotros seguía creciendo. Yo intentaba creer que lo de J era solo un mal presentimiento de mi parte, pero y se mostraba cada vez más distante, cada vez más preocupada por su espacio. Y todo se vino abajo la primera semana de abril, cuando ella simplemente me dijo que quería el divorcio. Sin rodeos. Sin pausas. Como si las palabras no tuvieran peso. Yo me derrumbé. Le rogué, le pregunté qué había hecho mal, si ya no la hacía sentir amada, si estaba cansada de mí. Me respondió casi sin emoción que ya no me amaba, que yo no era el indicado. Me dijo que lo había pensado bien, que lo mejor era terminar. En ese momento, no podía creer que alguien que había sido capaz de casarse conmigo en secreto ahora quisiera deshacerse de todo tan fríamente. Durante una semana hice todo lo posible por salvar lo que teníamos. Estaba completamente a su merced. Llamadas, mensajes, disculpas, súplicas. Dormía mal, comía peor. Lloraba sin que nadie lo supiera. Pero al final, me cansé. O quizás fue simplemente que algo en mí entendió que ya no había amor de su parte. Así que acepté el divorcio. Le pedí solo una cosa, que me devolviera los anillos que yo había comprado. Pero se negó. Dijo que eran un regalo. Que legalmente le pertenecían. Y tenía razón, supongo. Pero, ¿quién querría conservar algo que simboliza un amor que ya no existe? Yo lo veía como una burla. Esos anillos no eran baratos, y yo apenas llevaba 4 meses pagándolos a crédito. Discutimos al teléfono hasta que colgué y rompí a llorar. Fue mi madre quien entró a mi cuarto y me encontró hecho pedazos. No sabía nada. Le conté todo entre sollozos, y ella me abrazó como cuando era niño. Al día siguiente, fuimos juntos a casa de I. Mi mamá confrontó a la de ella. Ellas discutieron, mientras I se escondía en su cuarto, sin bajar a hablarme. Me mandaba mensajes desde el celular pidiéndome que no metiera a nuestras familias en esto, como si su divorcio sorpresa fuera un juego privado. Al final, entre ambas madres, se acordó que ella me devolvería los anillos, pero no ese mismo día. 2 días después, recibí una llamada inesperada de I mientras estaba en el trabajo. Lloraba. Me dijo que su madre se había enterado del matrimonio secreto y la había echado de casa. Me dijo que todavía me amaba. Que quería intentar arreglarlo. Que se mudaría conmigo, que cortaría toda relación con J. Que seríamos una verdadera pareja casada. Y yo, le creí. Porque a veces uno ama con la ingenuidad más peligrosa, la que perdona porque necesita no sentirse solo. Dejé todo tirado en el trabajo y fui a buscarla. Así de impulsivo. Así de enamorado, o quizá así de necesitado de creer que todavía se podía salvar algo de lo que nos habíamos prometido. En cuestión de horas, pasamos de estar divorciados en el papel a estar tomados de la mano recorriendo apartamentos. Era absurdo, lo sabía, pero en ese momento lo sentí como un renacer. Ella me miraba con los ojos rojos por haber llorado y me decía, gracias. Te lo prometo, todo será diferente esta vez. Y yo quería creerle. Una y otra vez. Encontré un apartamento barato gracias a la pandemia. Era pequeño, pero tenía lo básico, una sala modesta, un dormitorio, una ventana con vista a nada. Nos mudamos en 3 días exactos.
Llegué a casa de mis padres con la noticia. Mi madre no hablaba. No podía creer que estuviera volviendo con alguien que me había echado en pedazos hacía solo una semana. Mi papá se limitó a decir que era mi vida, y que tenía que aprender de mis decisiones, aunque dolieran. No dormí esa noche. Sentía culpa por ver a mi madre tan dolida y al mismo tiempo sentía esa absurda esperanza de quizá ahora sí. Mis amigos me ayudaron a cambiarme. Mientras cargaban las cajas, bromeaban como siempre, pero se notaba que estaban preocupados. Yo tampoco lo decía en voz alta, pero sabía que había elegido creerle a ella antes que a todos los que me querían. La primera noche en el apartamento fue perfecta. O al menos eso pensé. Cenamos en el suelo, sobre una caja, con comida rápida. Reímos. Ella me abrazó como hacía meses no lo hacía. Me dijo que me amaba, que era su hogar. Yo me sentí ligero, como si los meses de desgaste hubieran desaparecido. Me acosté pensando que quizá mi mamá y mis amigos estaban equivocados, que esta vez sería diferente. Pero lo que no sabía es que ese sentimiento iba a durar menos de lo que tardé en desempacar las maletas. Unas semanas después nos invitaron a tomar algo con unos conocidos. Nada muy especial. Fuimos, bebimos un poco y al volver al departamento ella cayó rendida en la cama, completamente inconsciente. Yo no tenía sueño. Algo en mí no dejaba de dar vueltas. Una especie de intuición quemaba en el pecho. Tomé su teléfono. Y ahí estaba. Mensajes con otro ex, conversaciones que databan de la época en que me pidió el divorcio. Entre las risas, las confesiones tardías y los deberíamos vernos pronto, me quedó claro que nada había sido casualidad. Que ella nunca había dejado atrás nada. Que yo era simplemente el plan de respaldo. Algo en mí se quebró. Fui a la cocina, llené un vaso con agua y se lo lancé encima. Ella despertó sobresaltada, empapada, con los ojos rojos y el aliento a alcohol. Yo grité. No sé ni cuántas horas estuve gritando. Escupí todo el resentimiento que había guardado por semanas. La llamé hipócrita, mentirosa, egoísta. Le dije que me había arrancado pedazos del alma y que ni parpadeó mientras lo hacía. Ella, todavía ebria, no entendía nada. O no quería entender. Cuando por fin despertó del todo, empezó a gritarme también. Se levantó y me empujó. Me golpeó. Arañaba. Yo no me defendí. Nunca he sido violento. Solo intentaba esquivarla, contenerla. Al final, corrí y me encerré en la habitación. Temblaba. Por dentro y por fuera. Ella se derrumbó. Se arrodilló frente a la puerta y empezó a llorar. Me suplicó que la perdonara. Que no se acordaba. Que no sabía por qué había sido así. Haré lo que quieras, pero no me dejes, repetía una y otra vez. No dormimos. O mejor dicho, ella se durmió después de llorar y yo me quedé despierto hasta ver amanecer, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando que esta vez no había vuelta atrás. Que no podía perdonarla más. Que algo en mí estaba muriendo mientras intentaba salvarnos. A las 7 de la mañana, cuando despertó, no recordaba casi nada. Yo se lo recordé todo. Se lo dije sin gritar. Y ella lloró otra vez. Dijo que no tenía a dónde ir. Que si la echaba, se quedaría en la calle. Y por alguna razón, una mezcla de rabia, compasión y agotamiento emocional, terminé diciéndole que si me prometía que no había pasado nada físico con él, se podía quedar. Solo con esa condición. Ella juró que no. Que solo habían sido mensajes. Que fue un error. Que no volvería a pasar. Pero esa mañana, mientras ella hablaba entre lágrimas, yo pensé en lo peor, ¿y si también me había mentido con J? Porque a veces el verdadero infierno no son las mentiras confirmadas, sino las dudas que ya no puedes apagar. Y yo sabía que esta historia aún no había llegado a su punto más oscuro. Después de ese enfrentamiento, nuestra vida siguió como una especie de teatro mal ensayado. Compartíamos techo, cama y silencio. Ella hacía como si todo estuviera bien. Yo hacía como si pudiera perdonarla. Pero la verdad era que algo en mí había muerto ya, aunque todavía no me hubiera dado cuenta del todo. Seguimos viviendo en ese pequeño apartamento, mientras la pandemia seguía marcando el ritmo de nuestras rutinas. Yo trabajaba en un call center de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y como no alcanzaba para cubrir los gastos, hacía entregas con Uber Eats, Postmates y DoorDash hasta las 2 de la mañana, dormía poco. Pensaba demasiado. Ella no trabajaba. Su empleo había cerrado, y por más que yo intentaba sugerirle otras opciones, siempre encontraba una excusa. Pasaba los días entre el teléfono y el sofá, a veces acariciando al Golden Doodle que habíamos adoptado después de mudarnos. Pero a mí, casi ni me tocaba. Ese fue otro cambio brusco, cuando estaba lejos, me escribía cosas bonitas, me decía te amo, te extraño. Pero en persona, el cariño desaparecía. Como si yo solo le sirviera para cubrir espacios. El apartamento estaba siempre desordenado, a menos que yo limpiara. Y, como una señal más de que no se trataba de mí, sino de su forma de necesitar, el perro que yo había llevado conmigo, Mousy, dejó de importarle en cuanto llegó el nuevo Golden Doodle.
Lo vi con mis propios ojos, como se derretía de ternura con uno, mientras ignoraba al otro. Todo eso se sumaba en mi mente, una lista silenciosa de cómo yo era invisible en mi propio matrimonio. Y sin embargo, todavía luchaba. Todavía trataba de salvar algo que ella ya había quemado. Nos esforzamos por salir en citas, por hablar de nuestras vidas, pero siempre terminábamos en silencios largos, incómodos. Hasta que una noche de octubre, meses después del incidente con ella se abrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentó a mi lado, me miró a los ojos y se disculpó. Dijo que sabía lo mal que se había portado. Que no había sabido valorar lo que teníamos. Que si yo la odiaba, lo entendía. Y yo la escuché con una mezcla de cautela y cansancio. Pero algo en mí, ese lado débil que seguía queriéndole, decidió creerle. Quizá porque yo también necesitaba sentir que no todo había sido en vano. Fue como si hubiéramos resucitado una parte rota de lo que fuimos. Dejamos de gritarnos. Dejamos de ignorarnos. Empezamos a ver series juntos, a cocinar, a reírnos con videos tontos. Ella empezó a interesarse en mis gustos, los videojuegos, el anime, mis fotos y dibujos. A veces incluso me acompañaba en mis entregas nocturnas. Y lo disfrutábamos. Poníamos música, hablábamos tonterías. Durante unos meses, volví a verla como la persona con la que soñaba la vida. Incluso cuando contraje COVID en noviembre, ella cuidó de mí sin que yo se lo pidiera. Dormía en el suelo para no contagiarse. Me hacía sopas, me cubría con mantas. Y cuando ella se enfermó después, yo hice lo mismo. Ese gesto me hizo sentir que todavía había algo que merecía la pena intentar. Pero la herida seguía ahí. Aunque las cosas parecían estabilizarse, aunque mi corazón se sentía tibio de nuevo, nunca volví a mirarla con los mismos ojos. Y, sin embargo, ella me convenció de que lo nuestro otra vez tenía rumbo. Que el pasado era un error. Que el futuro lo íbamos a hacer bien. Quise creer que era cierto. Pero algo en mí, muy dentro, donde arden las dudas, seguía encendido. Una chispa que me recordaba que todavía no había preguntado lo suficiente. Y fue en febrero de 2021, cuando a pocos días de San Valentín, decidí ir más allá. No bastaba con revisar su teléfono por encima. Esta vez, abrí sus conversaciones con la persona con quien más confianza tenía, su mejor amiga. Y ahí lo leí todo. El verdadero motivo por el que me pidió el divorcio en abril del año pasado, ella se acostó con J unos días antes de decírmelo. Y no solo eso. Lo siguieron viendo durante meses. En ese instante supe que nunca se trató de que ya no me amara. Se trataba de que ya no fui suficiente para ella, ni siquiera antes de irse. Esa mañana, en vez de gritar, la desperté con una calma extraña. Le dije lo que había leído. Ella empezó a llorar, a disculparse, a decir que ya no estaba en contacto con él. Que fue un error. Que se arrepentía. Yo solo me levanté, agarré las llaves y salí a manejar sin rumbo. Sentía el pecho pesado, la mente vacía, como si mi alma estuviera en huelga. Ella siguió durmiendo. Yo seguí manejando. Y el amor se quedó en algún borde del camino. Volví a la casa horas después, sin un rumbo claro. Manejar me había dejado con una especie de entumecimiento emocional, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero la mente flotara lejos, recordándome todo lo que había pasado desde enero del año anterior. Desde el matrimonio apresurado, el secreto, la sospecha, el divorcio pedido sin aviso, los perdones de ida y vuelta, las disculpas vacías. Y ahora, la confirmación de lo que siempre había estado frente a mí, y yo me había negado a ver. Los siguientes días fueron extraños. Me levantaba, trabajaba, hacía mis entregas y volvía a casa. Ella estaba ahí, en silencio. Cocinaba a veces. Otras veces solo veía por la ventana. No intentaba acercarse demasiado, pero tampoco se alejaba del todo. Una especie de limbo matrimonial en el que los dos sabíamos que nada estaba bien, pero ninguno se atrevía a dar el paso definitivo. Seguíamos durmiendo en la misma cama, aunque ya no nos tocábamos. Para San Valentín, ella intentó actuar como si nada hubiera ocurrido. Me dio un pequeño empujón por la mañana, en tono juguetón, preguntándome qué había planeado para ella ese día. Yo no tenía planes. No tenía ganas. No tenía fuerza. Le dije que no había nada para celebrar, que no tenía energía para hacer como si no hubiera leído lo que leí. Me gritó. Lloró. Me acusó de no esforzarme. Me dijo que estaba siendo cruel al negarme a hacerle un gesto, así fuera el último. Yo estallé. Le dije que no merecía nada, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien para no tener que enfrentar lo que hizo. Y sin embargo, no me fui. Muchos se preguntaron, y aún lo hacen, ¿por qué seguía ahí? La verdad es más triste que complicada, estaba agotado. Sentía que no tenía energía para empezar de cero. Pensaba en lo que dirían los demás, en el tiempo invertido, en la vida ya armada. Era más fácil esconderlo bajo la alfombra. Era más fácil hacer como si un perdón bastara. Aunque yo ya me había convertido en alguien que no reconocía.
Yo, que antes dibujaba, tomaba fotos, hacía planes para el futuro, soñaba proyectos, ahora solo sobrevivía al día. Me acostaba con la idea de que tal vez mañana, por fin, sería ese día en que todo cambiaría, o que yo despertaría sin esta pena clavada en el pecho.